Hola Tito, y voy a estar exponiendo un poco sobre el uso de la tecnología por el docente. Vamos a tocar primero lo que hizo el Minedu durante los últimos 20 años, considerando que el artículo donde se está sacando información fue publicado en 2022, entonces para ese entonces, estos eran los últimos 20 años. Comenzando con el programa Huascarán. Ahí el objetivo era poder mejorar la calidad de la educación mediante la tecnología. ¿En qué consistía este programa? Era en brindar equipamiento, computadoras y demás a los colegios a nivel primaria y secundaria, pero no solo eso, sino también capacitar al encargado del aula de innovación pedagógica y que luego genere un efecto cascada y capacite a su vez a los demás docentes del mismo colegio. ¿Cuál fue el problema? Que se vio que se disminuía la calidad de la capacitación, digamos, porque los docentes no recibían la misma información, ya sea porque el docente encargado, el que recibió la información de primera mano, no tenía, no había entendido bien, no tenía tiempo para repartir la información a los demás docentes o demás cosas. Entonces, el, el programa se terminó limitando a simplemente la repartición de equipos, en provisión de equipos. Este programa fue absorbido luego por la Dirección General de Tecnología Educativa, que se creó en 2007 en el gobierno de Alan García. Y bueno, tenía el objetivo de articular la tecnología con la educación básica, en la educación básica regular. Eh, aquí, ya se, aquí ya se implementó el programa Una laptop por niño y también el piloto de la visión educativa para zonas rurales. El problema aquí fue bastante similar al del proyecto Huascarán. No sé, o sea, se terminó limitando a lo que es una repartición de equipos y no se daba realmente información sobre cómo utilizar esta tecnología para tal materia en específico para que el estudiante pueda aprender utilizando esta tecnología, sino que simplemente a cómo se usa esta tecnología. Luego ocurrió, bueno, una laptop, el proyecto Una laptop por niño, que se buscaba dar laptops a colegios precarios, digamos, pero aquí hubo como que un problema porque estos colegios justamente tenían una infraestructura precaria, digamos, entonces al tener esta débil infraestructura se hacía difícil que se pudieran implementar estas laptops y todo eso. Además que no se involucró a los padres de familia y también que no se dio una correcta capacitación sobre cómo utilizar estas tecnologías para enseñar la materia, sino solamente a cómo utilizar la tecnología en sí. Luego ocurrió lo del COVID, se creó este programa de Aprende en Casa. Aquí sí hubo una mejora porque se distribuyó todo esto en 3 canales, en televisión, en radio, internet. Entonces las personas de zonas rurales que no podían acceder en televisión o por internet podían hacerlo aunque sea por radio, de tal manera que se cubrió el 92% de la población escolar y hubo un alto porcentaje de satisfacción. Además que se entregó también tablets a estudiantes, pero de la misma manera esta guía que se le daba a los padres solo incluía una guía de uso y no como una guía de uso y cuidado y no cómo implementarla para un correcto aprendizaje. Pero sí se puede rescatar que hubo un avance porque, por ejemplo, incluyó información para los docentes orientado no solo al uso técnico, sino también a la evaluación formativa y a la generación de aprendizajes. Entonces, con todo ese contexto que acabo de dar, como podemos ver que hubo algunos problemas por parte de Mineo al no capacitar o que los docentes no se sienten capacitados y demás, vamos a ver que dar tecnología no es sinónimo a un aprendizaje garantizado y para ello tenemos que superar el enfoque
el enfoque en el que se cree de que por tener tecnología en un colegio, ya los estudiantes tienen un buen aprendizaje o ver, wow, ese colegio tiene bastantes laptops, entonces los estudiantes deben tener un buen, o deben entender bien el tema, deben ser capaces de hacer más cosas que en los colegios que no se tiene o demás, porque vamos a ver ahorita de que si no se involucra bien con lo que es el CK y PK, que también voy a explicarlo después, realmente no se va a producir los resultados que serían los más provechosos para los estudiantes. Entonces, a lo largo del artículo, del documento, pude observar que habían 4 problemas principales. Primero, que el docente no sabía cómo utilizar la tecnología en general. Luego, el docente no sabía cómo utilizar la tecnología para el curso en específico. Ahí también vamos a hablar sobre la demanda cognitiva, que es importante para que se produzca el aprendizaje utilizando la tecnología. Después, el prejuicio de que la tecnología incentiva el facilismo. Y por último, la tecnología no se integra con CK y PK, que es a lo que vamos a hablar ahorita. Pero antes de abordar CK y PK, bueno, a modo de abordarlo también, todo esto está en el modelo TPACK, pero tenemos que ver que el modelo TPACK se basa en el modelo PSK, que fue antes, que fue en 1986, creado por Schulman. Este modelo nos dice, bueno, habla de PK y CK, ¿no? El conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. El conocimiento disciplinar es entender o que el docente entienda la materia en sí, ¿no? Por ejemplo, en historia, los datos, en matemáticas, todas las operaciones, es decir, el contenido de la materia en sí, que domina el contenido de la materia en sí. Y por otro lado está el conocimiento pedagógico, que tiene que ver con teorías del aprendizaje, métodos de enseñanza, para que el estudiante pueda entender realmente el tema, cómo abordar, cómo llevar la clase, digamos. Entonces, este modelo menciona de que tiene que ser una interacción entre ambos, no es que un docente tiene que saber solamente o tiene que dominar solamente el conocimiento disciplinar, sino que tiene que dominar el conocimiento disciplinar, pero también el pedagógico, y tiene que haber una intersección entre ambos, una interacción. Hay componentes que se mencionan. Primero, que un docente con PSK, es decir, con conocimiento disciplinar y conocimiento pedagógico, tiene que hacer el contenido accesible al estudiante. ¿De qué manera? Organizando, adaptando, representando los temas de diferentes maneras, con analogías, ejemplos, metáforas, de diferentes maneras para que el estudiante comprenda ese contenido, lo que se está enseñando. Y por otro lado, el docente tiene que tener conocimiento sobre el estudiante. Por ejemplo, en el tema de fracciones, los estudiantes que están llevando por primera vez ese tema, les puede resultar difícil entender que un medio es mayor que un cuarto, porque 2 es menor que 4. Entonces, los docentes tienen que tener ese conocimiento de que a ellos se les dificulta eso, y para poder ejemplificarlo, no sé, con pizzas, tortas o otras cosas, que los estudiantes estén más generalizados, teniendo en cuenta, como dice ahí, su desarrollo cognitivo, sus motivaciones, su entorno político, cultural, social y físico. Esos son los componentes. Y ahora sí podemos entrar al modelo TPACK. Que el modelo TPACK, ¿qué es lo que añade? El conocimiento tecnológico. Entonces ya teníamos el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar, y es añadido a ello el conocimiento tecnológico. Ahí están los componentes. Conocimiento disciplinar, lo que ya mencioné, saber la materia que se enseña, el contenido en sí. El conocimiento pedagógico, los procesos de enseñanza, teorías de aprendizaje, cómo llegar al estudiante, al estudiante en específico en esa materia en específico también. Y el conocimiento tecnológico, ya sea mediante pizarra, libros o internet, videos digitales. Pero ahora, para que el docente pueda integrar todo esto, la tecnología, de la manera más adecuada, no va a suceder de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Entonces, el documento señala que hay un camino que recorre, teniendo en cuenta de que es en la etapa 4 y 5 donde recién se pueden observar resultados
en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en la etapa 1 es el reconocimiento. El docente reconoce que la tecnología existe, pero no lo implementa como proceso de enseñanza. Por ejemplo, lo puede introducir como algo, como una introducción motivadora, digamos, pero no como parte del aprendizaje. Luego en la aceptación ya se toma una postura, pero no es constante. Puede ser que sí lleve la tablet para utilizarse en la clase a veces, y a veces que no tuvo tiempo, no. O sea, no es algo planificado. Luego, en la etapa 3, adaptación, sí utiliza la tecnología, pero no para actividades de alta demanda cognitiva, sino de baja. Lo que puede ser repetición o simplemente para que marque ciertas alternativas, pero de manera en la que el estudiante no tiene que realizar realmente un esfuerzo cognitivo alto. Por ejemplo, que le pida a los estudiantes que busquen en internet cierta definición y lo copien en su cuaderno. Ya. Y aquí es donde realmente se produce el aprendizaje, o a partir de aquí, mejor dicho. La etapa 4, la exploración, en donde el docente integra la tecnología a lo que quiere enseñar, al tema que quiere enseñar, pero lo hace generando tareas que sí demanden, que sí los demanden cognitivamente. Por ejemplo, puede ser argumentaciones que contrasten, que discutan sobre ciertas teorías, que comparen. Es decir, que no sea algo pasivo, sino, bueno, lo contrario, algo activo. Y por último, en la etapa 5, en el avance, el docente busca, bueno, ya ha implementado anteriormente la tecnología, entonces aquí ya va a evaluar los resultados, ya ha evaluado cómo es que les ha ido a los estudiantes, entonces qué puede cambiar, pero de una manera más planificada por parte del docente, enfocándolo todo al estudiante y que no sea que el estudiante se adapte a la tecnología, sino al revés, que la tecnología se adapte al estudiante. Y bueno, entonces el objetivo es utilizar la tecnología para promover en los estudiantes desarrollo de habilidades cognitivas al aplicar estas herramientas de manera estratégica, metacognitiva, intrínsecamente motivada, con el propósito de comunicar, colaborar o resolver problemas. Porque, por ejemplo, lo que se observó en el programa o el proyecto anterior que mencioné de una laptop por niño es que no se vio, o sea, al final no se vio ningún efecto en la motivación, ni en ni en el aprendizaje de matemáticas, comunicación y demás, sino que lo único que se vio mejora fue en las habilidades tecnológicas, es decir, que los estudiantes sabían manejar mejor la laptop, pues claro, porque lo utilizaban más seguido, pero no era el objetivo realmente, sino que puedan mejorar en los temas, en los cursos, en el aprendizaje de ello. Entonces, la tecnología no debe ser limitada a dar información, porque para ello ya podemos, o sea, para dar información hay libros, hay la explicación oral y demás, o sea, sí se puede utilizar, pero no se tiene que limitar a ello, sino que se tiene que utilizar para poder crear condiciones para que el estudiante piense, para que eso le demande cognitivamente. Y de esa manera es que realmente se va a poder observar un efecto en el aprendizaje de los estudiantes. Además que se pueden utilizar nuevas representaciones, ejemplos, explicaciones de los temas utilizando estas tecnologías. Luego, entonces, con todo esto, concluir, por decirlo así, que no basta con que el estudiante tenga acceso a la herramienta, ni con que el docente sepa usarla técnicamente, sino que lo que produce el aprendizaje real es que el docente diseñe actividades que sí involucren al estudiante cognitivamente, que sean actividades de alta demanda cognitiva. Ahora, ya vimos el último punto de tecnología, la tecnología no se integra con CK y PK, pero vamos a ver acerca sobre el primer punto ahorita, sobre el docente no sabe utilizar la tecnología.
porque eh, en una encuesta que se hizo en el 2018, el 73% de los docentes decían de que no habían recibido capacitaciones de tecnología en ese año, siendo en la educación inicial el porcentaje más alto. Entonces, por esa parte también el Estado, digamos, nos está encargando, o sea, se encarga de brindar equipamiento, pero no se encarga de brindar capacitaciones. Y no solamente capacitaciones, bueno, en este caso en específico, capacitaciones sobre cómo usar la tecnología. Eh, Tan simple como, no sé, abrir archivos, pero también de niveles ya más avanzados en las computadoras que se les otorgan, en las laptops también. Eh, si no se les capacita, los docentes utilizan las mismas herramientas y al final no se da de la manera más provechosa que se pudiera dar. Y bueno, el otro punto que tampoco habíamos tocado era sobre el prejuicio de que la tecnología genera o incita el facilismo, que el 51% de los docentes opinaron que la tecnología alienta el facilismo en los estudiantes. Y en secundaria, el 50% de los docentes pensaron eso. Pero todo ello es cuestionado por el autor del artículo, porque dice que eh, un docente que no está utilizando la tecnología de la mejor manera, sino solamente para decir, busquen esta definición y tal, y ve que los estudiantes buscan esa definición en internet y ya no están investigando en libros, digamos. En primer lugar, nunca estuvo buscando actividades de alta demanda cognitiva. Entonces, en ese sentido, el problema no fue realmente la tecnología, sino la tarea que mandó el docente. Entonces, se busca que el docente, como ya mencioné anteriormente, les mande a los estudiantes a hacer tareas que sí los demanden cognitivamente, que contraste información, argumentes y demás. Bueno, antes de terminar, cabe resaltar que este artículo, como mencioné, fue creado en 2022. Entonces, ahí todavía no se había desarrollado mucho lo que es la inteligencia artificial, que es un tema aparte. Para ese entonces creo que lo más novedoso era Google, YouTube y bueno, eso. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Realizar un diagnóstico real de las habilidades digitales de los docentes para poder capacitarlos después. También revisar los planes de estudio para poder integrar esa información utilizando la tecnología de la mejor manera posible, pero involucrándolo en el proceso de enseñanza para el tema o la materia en específico. Y bueno, de esa manera poder integrar los tres componentes de TPAC. Añadido a ello, hay también una encuesta que señala que el 44% de la población entre 16 y 61 años no saben cómo utilizar o consideran que no saben cómo utilizar las tecnologías básicas, digamos. Entonces también sería por parte del Estado ver una manera en que la población en general, ya no solo los docentes, puedan aprender a cómo usarlo, porque al final los estudiantes están en casa con sus padres y si esos padres son los que no saben utilizar también la tecnología, va a haber un problema. Como se vio al principio, los padres y las madres de familia también tienen que ser parte de la estrategia de la implementación de esta tecnología. Toda esta información ha sido parte de El Perú Pendiente, ensayos para un desarrollo con bienestar, y eso sería todo.
Hola Andrea. Eh, qué chévere tu exposición. Nos has ampliado un poco mejor ese modelo que se había publicado el lunes, el TPAC, ¿no? Está interesante, ¿no? Quizás son cosas que alguno a veces, ¿no? Por la propia experiencia, ya sea como escolar o después introduciéndose en el mundo escolar como profesional, concluye, ¿no? Son conclusiones a las que a los que uno llega intuitivamente, pero bueno, aquí vemos que existe ya evidencia, que existen modelos que explican esto, que existen soluciones, que existe recopilación de normativa, porque hay propuestas que se han llevado a cabo de parte del Estado. Ahora que estamos en momentos de campaña, ¿no? De campaña electoral, para el Ejecutivo y el Legislativo, también se prometen cosas con respecto a más tecnología en la educación, ¿no? Pero qué tan efectivas pueden ser eh, si es que solo se entrega el soporte material físico, ¿no? Que son las laptops, las computadoras, los celulares, las tablets, pero no se capacita ni al alumno ni al docente y mucho menos al padre o a la madre de familia, ¿no? Al cuidador. Cosa que también se toma en cuenta aquí, ¿no? Porque a veces se piensa que la comunidad educativa se reduce al aula, ¿no? Solamente al docente y al estudiante, pero no ve que las TICs, ¿no? O las herramientas tecnológicas se usan incluso más fuera de las aulas, ¿no? Porque incluso seguimos con el modelo tradicional y para que lleguemos a una educación verdaderamente híbrida, ¿no? Donde las clases sean un laboratorio tecnológico de verdad, falta mucho. Entonces, podemos suponer que estas herramientas se usan más en casa. Y si la persona que cuida, que vigila, que supervisa, que ayuda, que apoya con las tareas, no sabe utilizar y las tareas son del tipo, tráeme este concepto, tráeme esa definición, pega una lámina, dibuja. No, esto definitivamente es muy perjudicial y todo combinado, ¿no? Todo mezclado. Ya. ¿Se me escucha? Sí, Ya. También un poco comentando la presentación de Andrea. Eh, Tal vez algo más macro al inicio y algo más micro al final, ¿no? La primera parte, siempre cuando hacen estas revisiones un poco más históricas de ciertos procesos, en este caso la integración de la tecnología en la educación, a veces en temas de políticas educativas siempre se repite incluso en otros ambientes, ¿no? Pero en este caso en temas de políticas educativas siempre se repite ese error de tener una visión de implementación de arriba hacia abajo, ¿no? De que yo tengo la respuesta y bajo mi idea yo creo que darle mayores herramientas muy puntuales, en este caso el plan Guajarón se caracterizó justamente por eso, ¿no? El tema de la frase de rimbombante de una laptop por niño, ¿no? A veces eso en la práctica pues no es lo que realmente necesitan las distintas comunidades educativas a lo largo del Perú, ¿no? Entendiendo que las necesidades son muy cambiantes de acuerdo al territorio, ¿no? Siempre ese error, siempre es una constante visualizar eso en el ámbito educativo, ¿no? Lo bueno, por ejemplo, es que en los últimos años se ha ido implementando la aplicación de ciertas políticas con más como enfoque territorial, ¿no? Entender de que las comunidades educativas plantean o requieren necesidades particulares a su contexto y en función a eso, pues se visualiza y se brinda esa ayuda en torno a eso, ¿no? Eh, Creo que como dice Oscar, es importante tener bastante claro eso, ¿no? Y en función de eso también, por ejemplo, que estamos a puerta de las elecciones, visualizar también, ¿no? Que ciertas propuestas de planes de gobierno no contemplan eso, ¿no? Ese enfoque más territorial en cuanto a las ciertas necesidades de las poblaciones, en este caso en el ámbito educativo. Y el segundo punto, algo que también me pareció muy interesante que dijo Andrea, es en relación y que hay ciertas problemáticas de la
través de la didáctica o la metodología de la educación que se repiten, ¿no? Y que a veces se intenta culpar a lo nuevo, a lo nuevo que está apareciendo, cuando en sí el problema siempre ha sido la forma en cómo se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, mencionaba mucho sobre que el facilismo en el tema de la educación con el uso de la tecnología, ¿no? Se culpa, ¿no? Que la información ya está lista en internet y por el alumno solo copia y pega, ¿no? Cuando justamente el problema no era eso, sino el problema era que las tareas eran justamente de baja demanda cognitiva, ¿no? Y que el problema siempre va a ser eso. Y si es que por más de que, por ejemplo, y si ahora lo queremos visualizar o analizar bajo el contexto de las introducción de de la inteligencia artificial en la educación, pues el problema sigue siendo eso, ¿no? De que las tareas nunca han sido, bueno, uno de los problemas puede ser en la práctica pedagógica es que las actividades no son retadoras o son más de baja carga cognitiva, ¿no? Entonces, el problema justamente se va a mantener y Andrés lo visibiliza con lo que hice y nosotros también lo podemos eh, hacer una inferencia en cuanto a la implementación de las IAs en la educación, ¿no? El problema se va a seguir manteniendo si eso no se cambia. Y por más de que, no sé, el próximo año aparezca una IA o modelos mucho más potentes en cuanto a la generación de información y el acceso, pues si es que problemas fundamentales no se modifican, no, siempre se va a ver una resistencia a la introducción de la nueva tecnología, que a fin de cuentas son las tecnologías, ¿no? Y que simplemente el uso oportuno, adecuado podría traer más beneficios que perjuicios, ¿no? Pero si es que los problemas fundamentales no se corrigen, pues siempre va a ser esa tendencia a echarle la culpa a lo nuevo, ¿no? A lo novedoso. Eso es lo que quería comentar. Sí, y justamente con lo último que mencionas sobre que el problema muchas veces son las tareas y ahora todavía se puede ver que se ha agravado más debido a las inteligencias artificiales, que ahora a un niño si le preguntas sobre que explique, ya no que defina, sino que explique un concepto, lo puede poner en alguna inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o Gemini, y le va a salir, ¿no? Pero ahí también entra por parte del docente que revise, que lea esa información, que lea lo que el niño ha escrito y que pueda hacer las correcciones necesarias. Porque normalmente cuando un niño lo hace, o sea, copia lo primero que se le aparece. Entonces, que el docente no se limite a ver la información de la tarea completa y simplemente le ponga check, sino que lea la información y vea que si realmente es lo que se le ha pedido en primer lugar. Porque varias veces se le pone una cosa, pero al final te está respondiendo como que otra y el docente como tiene tantas tareas simplemente coloca check y de tal manera ya no se está produciendo pues el aprendizaje en el estudiante. Ujú. Tal vez algo también para comentar esta revisando esta información. Me parece que el modelo, por ejemplo, el modelo TPAC o TPAC, eh, si bien es algo reciente que a partir de la revisión también del libro y tu exposición es algo que recientemente he notado que existía, pero veo que en la literatura, incluso en el Perú, veo que las universidades, instituciones privadas y públicas en el ámbito educativo sí lo desarrollan, ¿no? Reviso yo y veo artículos desde 2021, 22 en la Cantuta, o veo también propuestas de capacitación en la misma USIL. Entiendo que es un modelo que no sé si reciente, pero al menos que es bastante contemporáneo en cuanto a a la promoción y aplicación, ¿no? Sea en el sector privado y público, ¿no? Tal vez en el sector a nivel de gobierno, tal vez lo que faltaría más promoción, ¿no? Eso de mi parte.